Buenas hermanos, hoy día damos inicio a la clase de la Escuela Bíblica Dominical y en continuidad de la clase que dio la hermana Angie la semana pasada, vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, dentro de las doctrinas fundamentales de la Asamblea de Dios, estamos estudiando lo que es la Iglesia. Hoy día nos correspondería ver la lección que dice con respecto a cuáles son los objetivos de la Iglesia. Y el objetivo principal de esta lección es comprender los objetivos, términos y ministerio de la Iglesia. Le invito a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias porque tu amor y misericordia son grandes para con nosotros. Tú eres digno de suprema alabanza. Todo lo que existe cuentan de tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque nos podemos reunir a través de este medio. Señor, esta es una enseñanza, Señor, que tú tienes preparada para nosotros. Úsame como un cauce, como un canal de bendición para mis hermanos. Bendice en gran manera la vida de cada uno de nuestros hermanos que están conectados. Fortalece sus vidas, ayúdales y que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, si bien es cierto, tenemos varias situaciones que vamos a ver con respecto a lo que es los términos bíblicos aplicados a la iglesia. La iglesia, en la palabra del Señor, no todo el tiempo habla de iglesia propiamente tal, sino que la iglesia, como se definió la clase anterior, a base de los términos bíblicos principales, como eclesia, significa un grupo de ciudadanos reunidos con un propósito determinado. Y la otra parte que también, que es del griego kyriakos, un grupo que pertenece al Señor. No obstante, la naturaleza de la iglesia es demasiado extensiva para que se le pueda abarcar en una sola definición sencilla. Cosas, descripciones metafóricas para hablar de la iglesia. Y cada una de ellas describe un aspecto diferente de lo que es la iglesia. Entonces, hermanos amados, nosotros en esta mañana vamos a ver algunos aperitivos más importantes. No alcanzaríamos a verlos todos. Y de estos aperitivos más importantes solamente nos referiremos a algunos aspectos de ellos. Para tal efecto, estaremos usando, por supuesto, la palabra de Dios, nuestra Biblia, que puede ser en cualquier formato. Puede ser en el formato de hoja o puede ser en formato digital. Eso, como a usted le parezca. Pero la palabra de Dios es única y verdadera. No hay otra. Uno de los primeros términos aplicados a la iglesia que podríamos usar es como pueblo de Dios. El apóstol Pablo, al referirse a este término, tomó prestada esta descripción de Israel en el Antiguo Testamento para aplicarla a la iglesia del Nuevo Testamento. Y afirma él, allí en 2 Corintios 6:16, voy a estar leyendo los versículos, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. A lo largo y ancho de la Escritura se describe a la iglesia como el pueblo de Dios. Así como en el Antiguo Testamento Dios había creado a Israel para que fuera un pueblo para él, una nación exclusiva para él, también la iglesia del Nuevo Testamento es creación suya. En 1 Pedro 2, 9 y 10, el Señor dice, pueblo adquirido por Dios. Desde los orígenes de la iglesia y a lo largo
toda su historia, está claro que el destino de la Iglesia está fundamentado en la iniciativa y el llamado de Dios. Como pueblo de Dios, como pueblo de Dios, se describe a la Iglesia mediante muchos términos muy significativos. La Iglesia es un cuerpo escogido, pero esto de escogido no significa que Dios haya escogido arbitrariamente a algunos para la salvación y a otros para la condenación eterna. El pueblo de Dios recibe el título de escogido en el Nuevo Testamento porque Dios ha escogido que la Iglesia haga su obra en estos tiempos por el Espíritu Santo, quien obra activamente para santificar a los creyentes y conformarlos a la imagen de Cristo. Podemos eso encontrarlo en Romanos 8, 28 al 29. Más de un centenar de veces se alude en el Nuevo Testamento al pueblo de Dios llamándolo los santos de Dios. Esto no significa que hayan alcanzado una categoría espiritual superior o que se pueda describir su conducta como perfecta o santa. Más bien, esto trae de nuevo la atención al hecho de que la Iglesia es creación de Dios y que por su iniciativa divina los creyentes son llamados a ser santos. 1 Corintios 1:2. Vamos a revisar 1 Corintios 1:2. Si usted quiere ir a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí expresa claramente, aquí en este versículo, que los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros, hermanos, hemos sido llamados a ser santos. Con frecuencia se llama al pueblo de Dios los que están en Cristo, con los que se sugiere que son los destinatarios de la obra expiatoria de Cristo y comparten de manera corporativa los privilegios y responsabilidades de que se les llama cristianos. También se hace referencia al pueblo de Dios de otras maneras. Hay tres maneras que merecen un breve mención. Una, creyentes; dos, hermanos; y una, tres, discípulos. Veamos, desglosemos esta situación. Veamos creyentes. Creyente es la traducción del vocablo griego "pistoi", que significa los fieles. Este término sugiere que los miembros del pueblo de Dios no se han limitado simplemente a creer en el sentido de aceptar intelectualmente la obra salvadora de Cristo en algún punto del pasado, sino que más bien viven continuamente en una actitud de fe, confianza, obediencia y consagración a su Salvador. Entonces, cuando hablamos de creyente, hay cuatro actitudes que conlleva esta palabra. ¿Cuál es esta actitud? Una actitud de fe, confianza, obediencia y consagración a nuestro Salvador. La otra palabra que también se destaca, ¿no es cierto?, refiriéndose al pueblo de Dios, es la hermanos. Es un término genérico que se refiere tanto a hombres como a mujeres y que es usado con frecuencia por los escritores del Nuevo Testamento para expresar el hecho de que los cristianos son llamados no solo a amar al Señor, sino que también a amarse mutuamente. Primera de Juan 3:16. Veamos ahí qué es lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan 3:16, para que, hermanos, tengamos claridad con respecto
Primera de Juan 3:16. La palabra del Señor nos dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Por los hermanos. Y habla, ¿no es cierto?, de que somos hermanos. Este amor mutuo y esta comunión son inherentes al pueblo de Dios y contribuyen a recordarle que cualquiera que sean los llamados o labores del ministerio, personales de sus miembros, todos ellos son hermanos, iguales ante la presencia del Señor. Dentro de la obra del Señor, todos somos hermanos. Y la otra palabra que también es la palabra discípulo, que significa aprendices o pupilos. En los tiempos bíblicos, ser un estudiante de este tipo significaba más que escuchar y asimilar mentalmente la información que daba su maestro. Significaba también que la persona quería imitar la personalidad y conducta de su maestro. Recuérdense, por ejemplo, un hecho concreto. Cuando Pedro estaba, ¿no es cierto?, allí, cuando ya habían tomado a nuestro Señor Jesucristo, lo habían tomado preso, y estaba allí entre la masa, estaba escondiendo. Entonces llegó la mujer y le dijo: este es uno de ellos. Y él: no, si este habla igual que él, igual. O sea, había ido adquiriendo, era un discípulo del Señor. Había adquirido sus modales, su costumbre, su forma de hablar. Bueno, y sabemos lo que viene a continuación, que él negó esa situación, y por supuesto que era parte de lo que Dios ya había hablado. Entonces, significaba también que la persona quería imitar la personalidad y conducta de su maestro. Ciertamente, los miembros del pueblo de Dios son llamados a ser discípulos así de Cristo, su maestro. Él lo dijo. Jesús dijo claramente la palabra: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Jesús no presentó falsamente la vida de sus discípulos como algo fácil o atractivo, aunque sí indicó que es totalmente esencial para aquellos que deseen seguirle. Nuestro Señor Jesucristo fue claro y categórico, claramente: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que quiera seguir, tome su cruz cada día y sígame. A nadie nos obligó, a nadie nos obliga. Todo nuestro caminar cristiano es voluntario. Los términos de iglesia. Vimos, ¿no es cierto?, el primer aspecto, el pueblo de Dios, con sus tres elementos fundamentales, pero otro término bíblico aplicado a la iglesia es cuerpo de Cristo. Para tal efecto, vamos a leer 1 Corintios, vamos a leer capítulo 12. Y ahí vamos a estar leyendo, ¿no es cierto?, este pasaje tan interesante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, nadie puede llamar a Jesús Señor, no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otra fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu,
a otros diversos géneros de lengua y a otros uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hasta ahí vamos a dejar este momento, esta palabra. Bueno, entonces cuando el término iglesia, como el cuerpo de Cristo, como un término aplicado al concepto de iglesia, esta es una imagen muy significativa para la iglesia de la del cuerpo de Cristo. Esta expresión estaba entre las favoritas del apóstol Pablo, quien comparaba con frecuencia las partes del cuerpo humano a las relaciones mutuas y funciones de los miembros de la iglesia. Los escritos de Pablo insisten en la verdadera unidad que es esencial para la iglesia. Por ejemplo, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. Lo leímos en 1 Corintios 12:12. Así como el cuerpo de Cristo fue diseñado para funcionar a todos los efectos como uno, de igual manera son dados los dones del Espíritu Santo para equipar al cuerpo por el mismo Espíritu. El mismo Señor, el mismo Dios, que hace todas las cosas en todos para provecho, eso lo dice en 1 Corintios 12, versículo 4, debido a esto, los miembros del cuerpo de Cristo deben usar de gran cautela para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. 1 Corintios 12:25. El que habite el Espíritu Santo en todo y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo permite una manifestación legítima de esta unidad. En el mismo contexto en que Pablo hace resaltar la unidad, afirma: además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 12:14. Al referirse a esta misma analogía en otra epístola, Pablo declara: en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Romanos 12:4. Se insiste en la importancia y belleza de esta diversidad a lo largo de 1 Corintios 12, especialmente en relación con los dones espirituales. Son tan esenciales para el ministerio de la iglesia. Dios no ha fundido a todos los miembros de la iglesia en el mismo molde y no llama a todos los miembros al mismo ministerio, ni lo equipa con el mismo don. En lugar de esto, tal como sucede con el cuerpo humano, Dios ha compuesto la iglesia de tal manera que funciona al máximo de su eficacia cuando cada uno de sus partes o miembros está cumpliendo eficientemente con el papel o llamado para el cual fue diseñado. Hermanos, Dios reparte los dones como Él quiere, los ministerios. Él los da. Cada uno recibe su ministerio de parte del Señor y Él los entrega. Los dones, ¿no es cierto?, no son adquiridos como voy a comprarme un don. No, hermano. Dios reparte como Él quiere y da a quien quiere. Y cada uno que tenga un don debe cumplir, ¿no es cierto?, con respecto al ministerio que Dios le ha dado. De esta manera hay unidad en la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. En otras palabras, inherente a esta metáfora se halla la idea de mutualidad, de que cada creyente trabaje con los demás creyentes y luche por la edificación de ellos.
Por ejemplo, esto podría comprender sufrir con los que sufren, o regocijarse con los que se regocijan, con los que reciben honores. Esto está en 1 Corintios 12:26. Llevar las cargas de sus hermanos, por hermanas en el Señor. Gálatas 6:2. Hoy día, cuando estamos sufriendo toda esta situación problemática, hermanos, tan difícil para muchos, todos estamos sometidos a las mismas presiones, todos estamos viviendo problemas de una u otra manera. Sin embargo, el Señor nos manda a que sobrellevemos las cargas los unos de los otros y que también, ¿no es cierto?, seamos también con nuestros hermanos, podamos tener, oh Dios, poder orar por ellos, poder participar, hacer partícipe a nuestros hermanos, de poder suplir sus necesidades cuando se requieren. Entonces, hermanos, nos indica que esa es una de las características, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo. Ayudar a restaurar a quien haya caído en pecado. También, hermano, eso es tan importante. Cuando vemos que una persona ha caído de la gracia de Dios, cuando ha cometido un pecado, cuando ha cometido una falta, delante del Señor ya ha caído, nosotros no debemos tener un dedo condenatorio, todo lo contrario, debemos ser solidarios, debemos ir donde, hermano, no vamos a compartir el pecado. No es que vamos a compartir el pecado, no. Lo que vamos a hacer, hermano, que esa persona sea restaurada para la gloria de Dios, que esa persona pueda nuevamente, hermano, a pesar de haber caído de la gracia de Dios, poder levantarle, levantar al caído, al afligido, al dolido, al que está, ¿no es cierto?, oh Dios, está viviendo tiempos difíciles, hermanos amados. Entonces, eso nos ha llamado en torno a lo que es la mutualidad, la unidad dentro del cuerpo de Cristo. En la Escritura hay innumerables ejemplos de formas prácticas de ejercitar esta mutualidad. La idea central de aquí es que un miembro del cuerpo de Cristo no puede tener una relación individualista y exclusiva con el Señor. Cada ser individual es de hecho un componente necesario en la estructura corporativa de la Iglesia. No somos seres individuales dentro de la Iglesia, no somos toribios en náufrago, no somos personas que vivimos solos, que estamos en una isla, ¿no es cierto?, enclaustrados. No, hermanos, somos todos parte del cuerpo y nos necesitamos mutuamente. Necesitamos, hermanos, así como lo que la palabra dice claramente. Una mano necesita la otra, la mano necesita del pie y el pie necesita de la mano. Un último aspecto que integra también la imagen del cuerpo de Cristo es la relación entre el cuerpo y Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué parte del cuerpo es Jesucristo? La cabeza. Está establecido en Efesios 1, 22 al 23. Por ser la cabeza del cuerpo, Cristo es la fuente y el sostenimiento de la vida para la iglesia. Si no existiera la cabeza, el cuerpo está inerte, está muerto, no existiría. No habría un cuerpo viviente, necesita de una cabeza, y esa cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Mientras sus miembros son organizados bajo el liderazgo de Cristo y funcionan como Él desea, su cuerpo se nutrirá y sostendrá y crecerá. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2:19? Con el crecimiento que da Dios, la unidad, diversidad y mutualidad que son indispensables para el cuerpo de Cristo, son alcanzables mientras crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 15 al 16. Y el otro concepto importante, hermano, como iglesia, que aparece en la palabra de Dios, es templo del Espíritu. Otra imagen muy significativa del Nuevo Testamento acerca de la iglesia es su descripción como el templo del Espíritu Santo.
Los escritores bíblicos hacen uso de varios símbolos para hablar de los componentes de la edificación de este templo, que corresponde a los materiales necesarios para que la construcción de una estructura terrenal. Por ejemplo, todo edificio necesita unos cimientos sólidos. Pablo indica con claridad que el crecimiento primario de la iglesia es la persona histórica y la obra de Cristo. Y agrega en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestro cimiento en este templo espiritual? Nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en otra epístola, el mismo Pablo sugiere que en cierto sentido la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Quizá esto signifique que el Señor utilizó a aquellos primeros ancianos de manera única para establecer y fortalecer el templo del Espíritu con la enseñanza y práctica que ellos habían aprendido de Cristo, y que se han seguido comunicando a los creyentes hasta hoy por medio de las Escrituras. Otro componente importante de esta imagen del edificio, estrechamente asociado con los cimientos, es la piedra de ángulo. En los edificios modernos, la piedra de ángulo suele ser más simbólica que integral, probablemente para conservar grabada la fecha que fue colocada y los nombres de la principal benefactores. Sin embargo, en la época bíblica, la piedra de ángulo era muy importante. Podía ser más grande que las demás piedras y ayudaba a controlar el diseño de toda la estructura que se iba a edificar, y trayendo la simetría a la construcción restante. Se describe a Cristo como la principal piedra del ángulo, por medio de la cual todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:20-21. Relacionada con la piedra del ángulo estaban las piedras normales, necesarias para completar la estructura. El apóstol Pedro describe a los creyentes en este papel al hablar de ellos como piedras vivas, edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo. 1 Pedro 2:5. Entonces, hermanos, tanto en Efesios 2 como en 1 Pedro 2, los verbos que describen la edificación de este templo se suelen hallar en presente, lo que conlleva un sentido de acción progresiva. Quizás se podría deducir de esto que los cristianos están aún, como se suele afirmar, en proceso de construcción. Por supuesto, el propósito de insistir en el hecho de que la obra santificadora del Espíritu Santo es una empresa continua y progresiva, cuyo fin es llevar a cabo los propósitos de Dios dentro de la vida de los creyentes, se le está reuniendo en un edificio que es bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien soy juntamente edificado para la morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2:21-22. La metáfora del templo del Espíritu Santo añade una seguridad mayor con respecto al hecho de que el Espíritu de Dios habita en la iglesia, tanto individual como corporativamente. Por ejemplo, Pablo le pregunta a los creyentes de Corinto: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 3:16-17. En este pasaje, Pablo se dirige a la iglesia de manera corporativa. Toda la frase está en plural. En cambio, en 1 Corintios 6:19, le hace una pregunta similar a los creyentes de manera individual. Les habla en singular: hoy miráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. En 1 Corintios 3:6, y también en un pasaje similar situado en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, la palabra que utiliza Pablo es naos, a diferencia de hierón, término más general que se refiere a todo el templo, incluyendo sus patios. Naón se refiere al santuario interior. De hecho, lo que está afirmando Pablo es que los creyentes, por ser templo del Espíritu Santo, son nada menos que el lugar de habitación de Dios.
O sea, usted, hermano, y yo, todos nuestros hermanos, toda la comunidad cristiana, que es lo que somos en forma individual, somos el templo de Dios, donde habita Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Somos el Espíritu de Dios, no se limita a llenar el poder a la iglesia para que sirva, sino que también al habitar en ella, imparte su vida. Por consiguiente, hay un sentido cierto en el que se debe hallar en la iglesia estas cualidades que ejemplifican su naturaleza, es decir, el fruto del Espíritu Santo está escrito en Gálatas 5, 22 al 23, lo cual evidencia de la realidad de que la iglesia anda por el Espíritu. Gálatas 5, 25. Otro de los términos que también se usa dentro de la palabra de Dios es otras imágenes que podemos decir que solamente las vamos a mencionar, no las vamos a describir en forma individual. Son, hermanos, son metáforas bíblicas más que nos ayudan a ampliar nuestra perspectiva sobre la naturaleza de la iglesia. La descripción de la iglesia como el sacerdocio de los creyentes, 1 Pedro 2:5, la desposada de Cristo, Efesios 5:23, el rebaño del buen pastor, Juan 10:1 al 18, y los pámpanos de la vid verdadera, Juan 15:1-8, son ejemplos de las diversas maneras en las cuales las escrituras representan la composición y los distintos rasgos de la única iglesia verdadera, redimidos. De distintas formas, estas imágenes bíblicas ilustran la identidad y razón de ser de la iglesia, que Jesús expresara tan hermosamente en su oración sacerdotal. Hermanos, esta oración sacerdotal está en Juan 17, 21, 23. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Este pasaje, hermano, es una oración sacerdotal que hace nuestro Señor Jesucristo dirigida al Padre. Pasando a otro punto, hermanos, ya hemos visto, ¿no es cierto?, estos aspectos con respecto a lo que es el concepto de iglesia, donde hemos visto todos estos términos que habla habla la palabra del Señor como término bíblico aplicado a la iglesia, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como templo de Dios, ¿no es cierto? Y además otras imágenes que también las hemos expresado. Ahora vamos a ver el ministerio de la iglesia. Dentro del ministerio de la iglesia tenemos el sacerdocio de los creyentes. Una de las más importantes entre las doctrinas que recibieron atención especial durante la Reforma Protestante fue la del sacerdocio de los fieles. Este concepto del sacerdocio de todos los creyentes está firmemente basado en la Escritura. Al referirse a los creyentes, Pedro lo describe como un sacerdocio santo. 1 Pedro 2:5. Y toma prestado del Antiguo Testamento la analogía de que la iglesia es un real sacerdocio. 1 Pedro 2:9. Juan describe a los creyentes como convertidos en reyes con poder real y sacerdote para servir a Dios. Esto está escrito en Apocalipsis 1:6. A lo largo de los siglos, la iglesia ha tenido la tendencia a dividirse en dos categorías amplias. La primera, como clero, del griego kleros, que significa parcela. Esto es la parcela de Dios, los escogidos. Y la otra, laicado, que también viene del griego laos, que significa pueblo. Sin embargo, el Nuevo Testamento no hace esta distinción tan marcada. Solamente, ¿no es cierto?, la parcela, su posición propia, la componen todos los creyentes nacidos de nuevo. Y no solo un grupo escogido. Entonces, hermanos amados,
es claro y categórico que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, como está establecido en la palabra, ahí en 1 Pedro 2. Algunos puestos y funciones dentro del ministerio. Podemos, hermanos, empezar en Efesios 4:11. La palabra del Señor dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. De esta manera se obtiene una lista de las que se han llamado en ocasiones funciones carismáticas, más bien ministerios de la iglesia primitiva. Se diferencian de ellos los puestos administrativos, que son otra parte de funcionamiento de la iglesia, como son los obispos, los ancianos y los diáconos. El importante papel que desempeñaron los apóstoles, profetas y evangelistas en el ministerio de la iglesia primitiva está bien atestiguado en el Nuevo Testamento. El cargo moderno de pastor parece coincidir con la posición bíblica de obispo, la de anciano o ambas. Dentro del contexto general del Nuevo Testamento, estos términos parecen ser usados de manera intercambiable. El uso más amplio que le da hoy al término pastor tiene que ver con la persona que tiene la responsabilidad espiritual y la supervisión de la iglesia local. El concepto o función de pastor aparece por todas partes en la Escritura, como lo sugiere el nombre. Pastor es aquel que cuida de las ovejas. Jesús habla de sí mismo como el buen pastor en Juan 10:11. La relación entre estos tres términos de obispo, presbítero y pastor queda clara en Hechos 20. En el versículo 17, Pablo manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Más adelante, dentro del mismo contexto, exhorta a los ancianos: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. 28. En la oración inmediatamente siguiente, exhorta a los mismos que acaba de llamar obispos, supervisores, a apacentar la iglesia del Señor. Las responsabilidades y funciones de los pastores en los tiempos actuales, como las de los pastores de la época neotestamentaria, son muchas y variadas. Los tres aspectos principales a los que deben entregar los pastores son el gobierno, fíjese 1 Pedro 5:1, el cuidado pastoral, 1 Timoteo 3:5, y la instrucción. Tres elementos: gobierno de la iglesia, el cuidado pastoral, cuidado de las ovejas, y la instrucción o enseñanza de los fieles. 1 Timoteo 3:2. Con respecto a este último aspecto de su responsabilidad, se observan con frecuencia que los papeles del pastor y de maestro parecen tener mucho en común en el Nuevo Testamento. De hecho, cuando Pablo menciona estos dos dones Dios a la iglesia en Efesios 4:11, la forma que aparece en griego, la frase pastores y maestros, podría estar señalando a uno solo que cumple con ambas funciones, o sea, es decir, un pastor maestro. Otro oficio o función ministerial asociado con la iglesia local es el de diácono. Este término está relacionado con el de diaconía, la palabra que usa con mayor frecuencia el Nuevo Testamento para describir el servicio cristiano normal, usada ampliamente en las Escrituras. Describe el ministerio del pueblo de Dios en general, Efesios 4:12, y también el ministerio de los apóstoles, en Hechos 1:17 y 25. Jesús mismo la utilizó para describir su principal propósito: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Dicho sencillamente, los diáconos son siervos o ministros, en el sentido más auténtico de la palabra. O sea, son hombres y mujeres al servicio de la obra de Dios, colaboradores en el servicio y el trabajo
dentro del ministerio pastoral y, ¿no es cierto?, de la obra de nuestro Señor. Esto queda subrayado en las cualidades necesarias para el papel de diácono que presenta Pablo en 1 Timoteo 3, 8, 13. En el pasaje de 1 Timoteo 3 acerca de los diáconos, la afirmación de Pablo en el versículo 11 sobre las mujeres asimismo sean serias. Algunas versiones prefieren traducir esto como una referencia a las esposas de los diáconos, lo cual sería una traducción aceptable. Pero también se refiere, ¿no es cierto?, a la diaconisa, como tenemos el ejemplo de Febe. Pablo, ¿no es cierto?, menciona a Febe como una diaconisa de la iglesia. La historia de la iglesia nos proporciona evidencia de que había mujeres que funcionaban en la capacidad de diaconisas desde tiempos tan tempranos como el segundo siglo en adelante. Como observa un erudito, el Evangelio de Cristo les trajo a la mujer de los tiempos antiguos una nueva dignidad, no solo dándole igualdad personal ante Dios, sino también parte del ministerio. Hermanos, la verdad de las cosas, que esto ha sido un gran avance en cuanto al trabajo ministerial. Recordemos que en el antiguo tiempo las mujeres no tenían participación en el trabajo, pero hoy día, hermanos, gracias a Dios, hoy día las mujeres juegan un rol muy importantísimo dentro del ministerio, de la obra del Señor, hermanos, dirigiendo, hermanos, espiritualmente la iglesia. Damos gracias al Señor. Hermanos, hemos tenido este tiempo donde hemos podido ver estos aspectos tan importantes dentro de los objetivos de la iglesia, como los términos bíblicos para la iglesia y el ministerio de la iglesia. Repasando un poquitito, podemos ver que dentro de los términos bíblicos aplicados a la iglesia está el de pueblo de Dios. Y dentro del pueblo de Dios, hermano, tenemos, ¿no es cierto?, los aspectos que vimos que son los de creyente, hermanos y discípulos. Después, el otro concepto para dirigirse a la iglesia está el del cuerpo de Cristo. Como número 3, tenemos templo del Espíritu. También la palabra, al referirse al templo del Espíritu, se está refiriendo a la iglesia. Y otras imágenes que también, ¿no es cierto?, como modelo de imagen de la iglesia, un tanto trinitarias. Y dentro de los ministerios de la iglesia tenemos lo que, bueno, la palabra del Señor nos ha establecido claramente que somos, ¿no es cierto?, somos reyes y sacerdotes para servir a Dios. Y las funciones dentro del ministerio. Tenemos en Efesios 4:11, donde él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y hermano, ¿no es cierto?, tenemos el cargo más directo que nosotros conocemos dentro del trabajo ministerial, el de pastor, el de anciano, también como el de maestro. Y así, hermano, podemos ver, hermano, todas las funciones dentro de la iglesia como cuerpo del Señor. Le invito, hermano, a tener un tiempo de oración para que esto que hemos tratado sea realmente de bendición para su vida. Y usted, toda esta terminología la puede, hermano, repasar. Está allí, en su computador, lo puede obtener, ¿no es cierto?, en la página, está todo este cuerpo con las citas bíblicas y lo puede hacer en extenso y para la gloria del Señor. Te invito a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hemos podido compartir esta enseñanza de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que estuvo presente en esta clase. Bendíceles en gran manera. Glorifícate ampliamente en sus vidas. Derrama una unción fresca, reposada, y, Señor, oh Dios, a cada uno de sus vidas. Gracias te doy, Señor, porque todo esto lo hemos hecho para la gloria tuya. Bendito y alabado sea tu santo nombre. La gloria, la honra y la alabanza te pertenecen. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mi hermano, y gracias por su atención.